Esta reflexión, para compartir con ustedes, tiene que ver con un valor esencial que está en el alma humana, que es la libertad. Nosotros estamos diseñados para ser libres y para disfrutar de esta libertad, que es algo natural en nosotros y que anhelamos y es un valor universalmente considerado y apreciado. La perspectiva particular desde la cual hoy quería compartir esto tiene que ver con esta libertad que viene de adentro hacia afuera. No tanto la libertad en términos de espacio, en términos físicos, en términos de lo que normalmente entendemos por libertad, sino la libertad que está en el alma, la libertad que está en el ser, que tiene que ver con todo aquello que nos libera de las dependencias. Hay muchas situaciones vinculadas con dependencias que nosotros podemos generar, lo cual nos producen una prisión interna. Es como si nosotros perdiéramos la libertad en términos de nuestra conciencia, en términos de lo que nosotros sentimos. Y justamente esta idea de la libertad tiene que ver con cuáles son estos generadores de pérdida de libertad que nos hacen dependientes. La primera situación interna que nos genera dependencia es lo que llamamos el ego. El ego es un estado de conciencia, es el emergente de un estado de conciencia, un emergente que se expresa a través de lo que pensamos, de lo que decimos y de lo que hacemos. Este estado de conciencia basado en el ego lo que hace es crear un sentido de identidad distorsionado de nosotros mismos. Y justamente el trabajo espiritual que procuramos hacer y compartir tiene que ver con cómo nos conectamos con un sentido de identidad esencial, verdadero, un sentido de identidad que esté conectado con el beneficio para el ser y no con el perjuicio. Cuando nosotros nos conectamos con el sentido de identidad genuino y verdadero, con el sentido de identidad del alma, de la conciencia, lo que sucede en nosotros es que empezamos a ver nuestras virtudes, nuestros valores esenciales, aquellas cosas que son las que nos caracterizan y nos hacen singulares. Este sentido de identidad también nos conecta con nuestro propósito, es decir, aquello que le da sentido a nuestra vida y que de alguna manera se vuelve como la brújula en nuestro camino y en nuestro viaje. Ahora, cuando ese sentido de identidad está conectado con situaciones o descriptores corporales, físicos, materiales, lo que sucede es que se distorsiona la manera en que nosotros nos vemos a nosotros mismos. Nosotros como seres espirituales, como conciencias vivas, necesitamos poder tener respondida la pregunta de ¿quién soy yo? Porque esa es la pregunta esencial, esa es la primera pregunta que nos hacemos en términos de nuestra visión de lo que somos y cómo entendemos la realidad en la que vivimos. ¿Quién soy yo? ¿Para qué estoy aquí? Y cuando esa respuesta a esa pregunta de ¿quién soy yo? La asocio con toda esta dimensión de lo que tengo, de lo que hago, o con la dimensión de lo que tienen que ver con mis habilidades y talentos que no vienen necesariamente de este lugar profundo del ser, sino que tienen que ver con habilidades que me caracterizan, como puede ser una habilidad física, una determinada predisposición, por ejemplo, para el deporte, o que puedo ser una persona inteligente porque entiendo rápidamente las cosas o tengo velocidad mental, o un determinado talento que puede tener que ver con la música o con alguna habilidad vinculada con mi desempeño organizacional, en el caso de una empresa. Eso de alguna manera me conecta con esta forma no esencial del ser, con esta forma más superficial. Y es ahí donde nosotros construimos lo que llamamos el ego. Por eso el ego se nutre, el ego lo que busca es tomar de la fuera del ser estas gratificaciones que vienen de esta forma no espiritual, de esta forma más corporal. Por ejemplo, si yo, necesito que los demás sepan quién soy, que los demás sepan qué título tengo, que los demás sepan
qué cargo tengo, que los demás sepan qué habilidades tengo. Cuando yo busco, por ejemplo, recibir respeto, ser reconocido, todo eso tiene que ver con un vacío que está en el ser que necesita llenarse con algo de afuera. Y en lugar de nutrirme de mi propia bondades internas y de mis propias virtudes, busco en el afuera atender vacíos que están dentro de mí. Y esas son las expresiones del ego. Por eso es que lo que nosotros promovemos desde esta tarea de educación espiritual tiene que ver con cómo podemos primero entender lo que somos en esencia, que somos el alma, el ser consciente, el ser de luz, el ser espiritual, que habitamos en este cuerpo que es nuestro contenedor, que es nuestra materia maravillosa, increíble, gracias a la cual nos podemos vincular con todo lo que nos rodea, pero que nosotros no somos esa materia. Entonces, este es el lugar donde nace la autoestima. La autoestima es el opuesto al ego, es lo contrario al ego. La autoestima tiene que ver con la manera en cómo yo me entiendo y me respeto a mí mismo desde este lugar esencial del ser. Por eso es que cuando nosotros generamos este sentido de identidad basado en el ser verdadero, nuestros nutrientes vienen de nosotros mismos. Aquello que nos nutre y nos enriquece se conecta con lo esencial de nosotros, mientras que cuando nosotros estamos basados en esta identificación distorsionada, buscamos siempre tomar. Y ese querer tomar de la afuera, ya sea de las situaciones físicas, de los objetos que me rodean, de otras personas que de alguna manera yo espero que me consideren, que me respeten o que me den la razón, es ahí donde se produce esta búsqueda incesante del alma de estar siempre con esos recursos disponibles. Y esta búsqueda incesante del alma de querer recibir respeto, de que me den la razón, tiene que ver, genera dentro de nosotros ciertas adicciones a esas situaciones, personas u objetos. Entonces, la idea esta de la libertad tiene que ver con cómo el alma fue diseñada para ser libre, pero no ser libre en términos físicos necesariamente, sino ser libre internamente, de adentro hacia afuera. Y cómo estas dependencias que se generan basadas en el ego nos vuelven presos, nos atrapan en una ilusión que no tiene satisfacción. No hay cómo satisfacer los deseos del ego. Cuando yo satisfago un deseo del ego aparece otro, cuando satisfago ese otro aparece otro, y eso no tiene fin, es como ir detrás de un espejismo. Por eso es que esta idea de compartir esta reflexión sobre la libertad apunta a que nosotros podamos entender que hay otra realidad posible en términos de nuestra conciencia, en términos de la escala de valores que tenemos y en términos de nuestras propias certezas que me permiten a mí liberarme de ser dependiente de todo lo que tiene que ver con lo externo a mí, lo cual no significa que yo no me relacione con lo externo, que no me relacione con el otro o no me relacione con la naturaleza, pero sí lo que esto significa es que yo no tengo que ser dependiente. En la medida que soy dependiente, pierdo mi libertad.